Bueno, estoy con mi amigo Aarón Lara, quien conocí hace muchos años y precisamente aquí tengo algo que saqué por ahí almacenado, Aarón, que nos conocimos cuando la Asociación Evangelística Billy Graham trajo Misión Mundo a México. Esto fue en el año de 1992, dice febrero de 1992. Ahí te conocí, tú estabas coordinando la instalación de los proyectores en toda la nación y a mí me pidieron apoyo, yo me acerqué y me enseñaste lo que era la logística, espero haberla aprendido bien. Claro que sí. Y después de esa gran audacia de llevar proyectores por toda la nación y predicar el evangelio, nos conocimos y de ahí nuestra amistad siguió por mucho tiempo y yo le doy gracias a Dios por ese momento y ahora estamos viviendo un momento muy clave y estamos para platicar aquí. ¿Cómo estás tú, Aarón? Muy bien, muy contento y muy agradecido por la invitación. Aquí encantado de poder estar contigo. Gracias. Aarón, básicamente el tema que nos ocupa hoy es platicarle a la audiencia cómo va el asunto de la iniciativa ciudadana. Primero, cómo surge y por qué surge. Yo sé que ha habido mucha activismo bueno, y que ya la iniciativa la semana pasada, estamos hablando de qué día se fue a votación, miércoles. Sí, el miércoles ¿Qué exactamente. día fue? ¿12 o 11? El día 12. 9. Perdón. 9. Sí, fue el 9 de noviembre. Votaron en contra y se fue a la congeladora o a la basura o cómo se dice. Sí, bueno, quedó cancelado el proyecto. Cancelado el proyecto. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo surge todo esto, Aarón? Bueno, lo que detona desde la participación evangélica es el anuncio del presidente el 17 de mayo, cuando hace una invitación a los grupos de las comunidades de la diversidad sexual. Es una serie de siglas muy larga. Originalmente era LGTB, ¿no? exacto, pero ahora le han ido intercalando otros colectivos de diversidad sexual, entonces yo prefiero llamarles así, grupos de diversidad sexual. Nunca jamás en toda la historia de nuestro país había ocurrido un acto de esa naturaleza. Es la primera vez que visitaban Los Pinos, que eran atendidos por el señor presidente de la República y que tenían un diálogo. Por eso fue una sorpresa particularmente para ellos, pero para toda la sociedad, el anuncio que hace el presidente ese día, en el cual dice que habría de mandar una iniciativa de ley para que se reformara el artículo 4 constitucional, en el que se define el concepto de familia y se establece también el término del matrimonio para que sean matrimonios, decía el presidente, igualitarios, es decir, que pudieran ser iguales en derechos. Todas las comunidades de la diversidad sexual. Para ellos fue un motivo de sorpresa, por supuesto de alegría, porque es una de las reivindicaciones por las cuales han luchado, pero fue algo que causó un gran estupor en toda la sociedad. Quienes reaccionaron inmediatamente fueron los grupos de las iglesias católicas, un grupo que tiene muchos años de estar trabajando estos temas, que es el Frente Nacional por la Familia, entre otros actores sociales y políticos. Pero la Iglesia Evangélica estaba tan anonadada con la sorpresa, sí, que realmente nadie había hecho una declaración o algún tipo de reacción. Una semana y media después nos reunimos de manera, pues no casual, pero vaya, tampoco deliberada, un grupo de 15, 20 pastores, y salió el tema, por supuesto, y yo les decía, tenemos que decir algo, como iglesias evangélicas tenemos que salir, dar la cara y dar una posición cristiana, evangélica, bíblica de esta situación, porque esto definitivamente podría significar un parteaguas en la historia de nuestro país. Así que elaboramos un programa que era realizar un documento que pudiera ser consensado con un grupo de iglesias en todo el país y que reuniéramos estas firmas de estas denominaciones o iglesias que quisieran unirse y publicarlo como un desplegado en la prensa nacional.
Te digo que entonces en 3 días armamos el documento, lo mandamos por correo electrónico a varios pastores, líderes nacionales, les empezamos a decir, si quieres firmarlo, además tienes que apoyar económicamente porque un desplegado tiene un costo bastante alto, y en 3 días, 30 de mayo, publicamos nuestro primer desplegado, salió en el periódico El Universal, un periódico de circulación nacional, y lo firmaron 70 asociaciones religiosas y asociaciones civiles, alianzas de pastores, iglesias en general. Pero fue muy bonito eso porque la gente empezó a reaccionar y conforme se iban enterando, seguían enviando su depósito y su firma, etcétera, y al final, bueno, no pudieron salir todos los que participaron, que al final fueron cerca de 120 iglesias. Solo aparecen 70 porque tenemos que entregar el recurso en un día específico en que se cerraba la edición, y entonces ya no salieron las 100 y tantas iglesias, sino solo 70. Pero fue un sacudimiento para el interior de las iglesias, porque es algo que las iglesias no estamos acostumbrados a hacer. Sí, evidentemente fue algo que generó una unidad poco usual o poco común, ¿verdad? Todavía ahí no tanto, sino lo que ocurrió después, pero ese fue, sí, digamos, la llave que abrió ese caudal que vendría. Pero fue un sacudimiento hacia adentro de las iglesias, porque los hermanos que no pudimos contactar, que no se enteraron a tiempo, pero que vieron el desplegado, pues empezaron a preguntarnos de qué se trataba, en fin. Mucha gente, quiero decirles, ni siquiera se enteró de la declaración del presidente. Sí. Es una cosa inaudita, y eso me lleva a una reflexión que quiero hacer contigo y con quienes nos escuchan, pero en el punto del desplegado, no solo causó un impacto hacia dentro de las iglesias, sino hacia afuera, porque la Secretaría de Gobernación inmediatamente se puso a investigar quiénes éramos, qué estábamos haciendo, qué era lo que nos motivaba a hacerlo, y ellos estaban pensando en términos estrictamente políticos. Si había algún partido detrás de nosotros, si alguien estaba financiando el movimiento, en fin, así que provocó una sensación de qué está pasando. Pero lo que quiero recalcar, la primera, digamos, reflexión que yo quisiera hacer en esta charla, es decirte a ti y al auditorio que nos escuche: la Iglesia Evangélica ha estado inmersa en la sociedad mexicana desde hace más de 150 años. Sí. Los primeros misioneras y misioneros que entraron a México fue después de 1860, que el presidente Juárez decreta la Ley de Libertad de Cultos. Y la iglesia de ese último tercio del siglo XIX sí participaba social y políticamente en la vida nacional. Después de la Constitución del 17 y más concretamente después de la Guerra Cristera, la Iglesia Cristiana Evangélica se ha encerrado, digamos así, en una esfera, en un encapsulamiento que le ha impedido participar social y políticamente en las decisiones más importantes del país. Y entonces, Oscar, la Iglesia Cristiana no se enteró cuando se modificó el artículo 1 constitucional, que habla de las garantías de los ciudadanos mexicanos, entre las cuales destaca que no habrá discriminación por preferencias sexuales. Y en esos años yo decía, ¿y qué tal que la preferencia sexual del mexicano en este caso sea, por ejemplo, la pederastia? ¿En qué año dices que se modificó el artículo 1? Eso ocurrió en el año 2011. 2011. Nadie jamás dijo nada al respecto. No dijimos nada cuando se empezó a enseñar educación sexual en las escuelas de educación básica, y aquí en la Ciudad de México se les entrega una dotación de 4 condones a niños de 5º o 6º año de primaria, y la Iglesia Cristiana no había dicho ni ha hecho absolutamente nada. No participamos cuando en los libros de texto se empezó a incorporar ideología de género. Peor aún, la Iglesia Cristiana Evangélica no se ha involucrado en
las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que han avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo en prácticamente todo el país. Y otra cosa sumamente alarmante es que la Iglesia Evangélica no ha participado, no ha tomado cartas en el asunto, en el hecho de que en 12 legislaturas, es decir, 12 estados del país, ya es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando nosotros empezamos con este mover, la Iglesia cristiana entró en una etapa como de despertamiento, y es que ha empezado a cobrar conciencia de este tema en particular, porque por supuesto hay muchos más que son igual de importantes, pero que la Iglesia Evangélica se ha aislado, se ha automarginado, se ha, si me permites decirlo así, autocensurado, porque piensa que hablar de política es un pecado, con esta filosofía errada de que la política es del diablo, como con los años 70 y 80 que se decía que la música era del diablo y que entonces por eso no debía de permitirse las guitarras eléctricas o las baterías o yo qué sé, una polémica que nos tomó 10, 15, 20 años para resolverla y que todavía sigue en algunas iglesias todavía siendo un problema doctrinario. Pero estos temas políticos, bueno, ni hablar, la Iglesia ha estado, perdón la comparación, pero como el avestruz con la cabeza metida en la tierra. Muy terrible, muy abandonada la sociedad por la Iglesia, ¿no? Completamente. Y es sumamente alarmante porque la Escritura nos dice que nosotros, la Iglesia, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y somos los atalayas puestos por Dios para decir, este es el camino, andad por él. La participación social, educativa, la educación sexual, ¿no? La enseñanza de esos temas tan complejos que ha provocado que hoy en México el número de madres solteras se haya incrementado en un 80% respecto del año 2010, que se permita la interrupción del embarazo de manera legal y gratuita aquí en la Ciudad de México, con más de 220,000 bebés asesinados, sin que la Iglesia haya participado o haya dicho absolutamente nada. Realmente es un verdadero problema que tenemos delante de Dios, porque de eso vamos a dar cuentas. Son demasiados temas, demasiadas cosas, demasiados números como para asimilarlos de un momento a otro. Creo que nosotros como iglesia debemos participar mucho más activamente en la transformación social de México. Y eso es una de las cosas que el Movimiento por la Vida y la Familia, la iniciativa ciudadana, ha logrado de cierta manera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo recapitulamos todo este movimiento? Cuando se viene este momento en el que aparece en la prensa nombres de iglesias y de personas que protestamos con 4 puntos esenciales que se manejaron ahí. Entonces, y luego te decía, muchos hermanos que se enteraron posteriormente, decidimos hacer una primera reunión, donde estamos hablando del 28 de junio, invitamos alrededor de 60 líderes para platicarles lo que estaba sucediendo, pero lo que iba a suceder. Es bien importante destacar que el anuncio presidencial se da exactamente en el tiempo en que la Cámara no está legislando. Para que todos estemos en contexto, la Cámara de Diputados legisla en 2 periodos por año. El primer periodo es del mes de febrero al mes de mayo. Se llama periodo ordinario. Y luego hay otro segundo periodo en el año que comienza en septiembre y acaba en diciembre. Eso es en el que estamos ahorita. Entonces, el anuncio presidencial ocurre en medio. Entonces, eso nos dio un espacio de tiempo extraordinario, porque si el anuncio presidencial hubiera sido en enero o a principios de febrero, nos hubiera agarrado totalmente desarmados porque el tema se hubiera legislado. De inmediato. Pues sí, porque debo decirles, alarmantemente, el presidente hace el anuncio al mediodía y a las 2 de la tarde ya estaba la iniciativa en la Cámara. Es inaudito, es decir, ya se trataba de algo que estaba
preconcebido. El presidente y su equipo ya lo tenía armado. Es algo realmente importante de destacar. Aarón, yo vi el video y el presidente toma notas cuando la gente está hablando. Y luego cuando contesta el presidente en base a las notas, aparentemente. Pero lo que tú me dices es que para las 2 de la tarde ya estaba. Entonces realmente ya estaba hecha la iniciativa. La iniciativa estaba hecha, sin duda. Además, hay que destacar que no solamente el presidente habla de la iniciativa, propone otras 3 cosas. Terribles. Modificar el Código Civil. Ordenarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que tenga facultad de expedir pasaportes a personas que quieran cambiar su identidad sexual. Y lo están haciendo ya. Pero el tercer anuncio es que México se va a incorporar a el grupo de países que promueven la ideología de género en la ONU, que también ya es un hecho consumado. Estas 3 cosas no necesitaban el aval del Congreso, entraron en automático con la orden del presidente. Lo que sí tenía que pasar por el Congreso era la iniciativa de modificación al artículo 4. Entonces, nosotros tenemos un primer reacción. El día 30 de mayo aparece el desplegado, nos juntamos un grupo de pastores, 60 en un hotel, y platicamos y hacemos una lista de 10 resolutivos en los que determinamos como punto número 1 que este iba a ser un esfuerzo estrictamente evangélico. ¿Por qué era muy importante destacar eso? Porque, como te decía, antes que nosotros, las iglesias evangélicas, ya de mucho tiempo atrás, hay una organización que se llama Frente Nacional por la Familia, y esta organización es católica, o procatólica. La financia gran parte el propio clero, pero muchos empresarios que son católicos y que lo que buscan es implementar esta visión política católica que por muchos años ha permeado en la historia del país. Por supuesto, tuvimos algún acercamiento, sí, hemos tenido charlas con ellos, pero disentimos de varias cosas. La parte donde más conflicto tenemos es en el tema o en la forma en que ellos abordan el tema, porque lo hacen de una manera lamentablemente muy peyorativa. Quiero decir, abiertamente los censuran, los atacan, y entonces efectivamente hay una actitud de homofobia que las iglesias cristianas no podemos compartir, porque por supuesto no estamos de acuerdo con la forma de vida de estos grupos de las colectividades distintas de la diversidad sexual, pero los respetamos y buscamos ayudarles y hacerles el bien, en el sentido de poder decirles que en el Evangelio hay una manera de redención. Pero no los denostamos, no los atacamos, no se trata de expulsarlos del país o aniquilarlos. El mensaje del Evangelio es de misericordia, es de redención. Entonces, entre esas cosas y otras circunstancias, sobre todo que ellos quieren darle un manejo político, no logramos nunca un consenso. Se creó una organización, una segunda organización que se llama Unión Nacional por la Familia, una Unión Nacional Cristiana por la Familia, que también nos sorprendió porque están 2 iglesias evangélicas y luego otras, estas son 2 denominaciones, pero otras iglesias locales que se unieron a las iglesias católicas y que se unieron a la iglesia mormona, a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y nos causó mucha sorpresa ese tipo de organización, que también empezó a actuar de manera política desde nuestro punto de vista. Y entonces preferimos deslindarnos de esos 2 grupos y que que se organizara tuviera estas cualidades. Número 1, no habría una cabeza, no habría una mesa directiva, no habría un líder que lo encabezara, sino que sería un mover de las iglesias evangélicas gobernadas de manera horizontal por todos los líderes que se convocaran. Todos tienen la misma oportunidad de tener voz y de tener voto, y así de manera horizontal, juntos, unidos, íbamos a avanzar. No íbamos a afiliarnos a ninguna expresión política,
Por supuesto íbamos a buscar el apoyo de todos los partidos políticos, preferentemente aquellos que simpatizan con las causas evangélicas, pero iba a ser un esfuerzo absolutamente ciudadano. Y en ese sentido entonces no le pusimos nombre ni logo, ni hay un vocero, ni hay un líder, ni hay un director. Por eso es que se llama Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia. Y entonces el primer punto es que es un esfuerzo eminentemente cristiano evangélico. Tomamos algunos resolutivos. El primero, esto que te platico, pero también que íbamos a tratar de darle más difusión y tener una segunda reunión en donde pudiéramos convocar, pues si no a todos, porque resultaría casi imposible, al mayor número que pudiéramos para elaborar una agenda de trabajo que incluirían 3 cosas fundamentales. 1, elaborar una iniciativa de ley que pudiera contrastarse con la del presidente y poder decir por qué el matrimonio tiene que ser considerado una figura jurídica entre un hombre y una mujer y por qué no entre 2 hombres o entre 2 mujeres. Que estuviera bien fortalecida jurídicamente, biológicamente, etimológicamente, legalmente, etcétera, y para eso se iba a formar un comité de abogados cristianos todos que pudieran hacer ese documento. Segunda cosa, que íbamos a buscar levantar firmas para que pudieran respaldar esta iniciativa y presentarla ante la autoridad. La ley dice que para que una iniciativa ciudadana pueda ser discutida en el Congreso debe de representar por lo menos el 1.2 del padrón electoral. Eso quiere decir que necesitábamos tener más de 100,000 firmas. Uh-huh. Y en tercer lugar íbamos a buscar, como digo, reunir al mayor número de pastores para poder empujar esos temas. Con eso en mente, entonces, fijamos una segunda reunión, que fue en el mes de julio, y mientras tanto nos dimos a estas tareas de poder organizar un grupo de abogados que se llamó Grupo Redactor, y reunimos a 12 abogados de distintas denominaciones, hicimos una carta de solicitud de firmas, etcétera, y finalmente en el mes de julio que nos reunimos, a fines del mes, ya elaboramos los detalles últimos y entonces decidimos que íbamos a hacer un congreso en la Cámara de Diputados para que pudiéramos dar a conocer públicamente estos esfuerzos que se iban a hacer, y lo pudimos realizar los primeros días de agosto. Realmente fue todo muy rápido, fue a marchas forzadas, pero afortunadamente salió bastante bien. Se presentó la iniciativa, logramos los permisos para hacer el congreso, el foro, y tuvimos un evento en la Cámara de Diputados y al otro día en la Cámara de Senadores. Lo de estos 2 eventos tuvo una historia sensacional porque al principio nos dieron todas las facilidades, nos dijeron que sí, que no había problema, que muy bien, que bienvenidos, y cuando se llevó a la mesa directiva le llaman ellos de la comisión permanente, se llama así porque entre los 2 periodos, que ya te platico que hay ordinarios, hay un vacío, y para que haya siempre diputados en la Cámara, se forma una comisión en donde están diputados y senadores que tienen que estar legislando los temas o los asuntos que puedan surgir diarios, entre ellos esta solicitud. Como una guardia. Como una guardia, pero que es permanente, por eso se llama comisión permanente. Uh-huh. Y cuando llegó la solicitud a la mesa permanente, el presidente de la mesa, que era el diputado Camacho Quirós, expresidente del PRI y presidente de la coordinación del Partido Revolucionario Institucional, dijo que de ninguna manera podíamos tener ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, porque íbamos a hablar en contra de la iniciativa del presidente. Y entonces nosotros decíamos que teníamos todo el derecho para disentir de la opinión del señor presidente, o de la opinión del señor diputado, o de la opinión del señor senador, y que como ciudadanos mexicanos, por supuesto, teníamos el derecho de poder usar
esas instalaciones. Y comenzó una batalla tremenda porque no nos querían dejar usar el Congreso ni la Cámara. Finalmente lo logramos, gracias a Dios, tuvimos nuestro evento en la Cámara de Diputados con una extraordinaria asistencia, y al otro día que íbamos al Senado no había lugar, porque como nos habían cancelado el permiso, ya habían prestado el auditorio, y entonces nosotros peleamos ahí, insistimos en que teníamos que usar el espacio, y entonces me dijeron, pues el único salón que hay es el salón de plenos. Y yo les dije, pues dénoslo. Y entonces sesionamos proféticamente en el salón de plenos, lleno a su máxima capacidad por la Iglesia Cristiana Evangélica. Gloria a Dios. Verdaderamente eso refleja un respaldo de Dios para hacer las cosas, porque a pesar de la oposición, Dios abrió las puertas. Es maravilloso, mira, hablar de que Dios está detrás, es como todo ha venido ocurriendo dentro de su soberanía. No nos ha faltado jamás un centavo cuando lo hemos tenido que usar, pero bien increíble que antes de que lo tuviéramos que usar no teníamos ni un solo centavo. ¿Sí me explico? No teníamos un peso, y cuando teníamos que usarlo, el Señor nos proveía. Fue algo genial, de veras extraordinario, estamos muy contentos. En esta última reunión ya estaba en marcha el tema de recaudar firmas. Nos habíamos puesto una meta demasiado grande, habíamos pensado que podríamos lograr 1 millón de firmas, pero nunca hicimos cuentas reales, sobre todo en cuestión del tiempo, porque esto de recaudar firmas lo decidimos a fines de julio, y teníamos que entregar la iniciativa el día 1 de septiembre, por una razón que ahorita voy a comentar. 40 días para recaudar firmas. Y pensábamos que podríamos llegar a 1 millón. Por eso te digo, fue un poco atrevido de nuestra parte. Pero bueno, cuando tuvimos el evento, que ya está en marcha la recaudación de firmas, y vienen pastores de todo el país y hay una efervescencia, algunas iglesias estaban muy preocupadas porque en los puntos que poníamos para la firma, para buscar la firma de los ciudadanos, que no fueron solo de las iglesias, sino del público en general, nosotros mencionábamos que los grupos de la diversidad sexual son mexicanos y también tienen derechos ciudadanos, pero que no podrían ser igualados a través de la figura del matrimonio, porque, insisto, el matrimonio no es una figura jurídica que iguale derechos, es una figura jurídica para resguardar derechos de un hombre y una mujer que se casan con diferentes fines, entre ellos el de la procreación. Entonces, usamos ese concepto para hablar también en esa misma iniciativa de que el Estado tiene la obligación de resguardar la vida de los ciudadanos desde el momento de la concepción. Hablábamos también de que los niños son de interés social, por lo cual no pueden ser adoptados, porque los que tienen el derecho de la adopción son ellos, no los adultos. En fin, hay una serie de reflexiones. O sea, el derecho es inherente al niño, no a los padres. No a los adultos, no a los adultos, porque no son sus padres. No los adultos, sin importar su preferencia sexual, porque los niños no son objetos. Claro. Son objeto de resguardo legal de parte del Estado. El Estado tiene una obligación con los niños porque es el Estado el que tiene la tutela de ellos. Por eso tiene esta obligación social sobre ellos. Entonces no los puede distribuir como si fuera cualquier cosa. Son mexicanos que tienen derechos que el Estado tiene la obligación de tutelar. Otro concepto que pusimos muy interesante por recomendación de un magistrado, un cristiano, un hermano nuestro que es magistrado, nos decía él que debíamos de hablar del derecho humano de ser humano. Tú eres ser humano desde el momento en que eres concebido. No eres ciudadano, pero eres un ser humano. Tienes el derecho humano de ser considerado ser humano. Por eso no se puede abortar, no se debe abortar, porque estás entonces atacando los derechos humanos de un ser humano. Una serie de reflexiones muy interesantes.
Yo no soy abogado, pero bueno, aprendí muchísimo en las charlas que tuvimos, porque sesionábamos todos los martes y luego los lunes. En fin, fue un ejercicio muy enriquecedor. El tema es de que en medio de toda esa vorágine buscamos el apoyo de iglesias y tuvimos un equipo entre 15 y 20 personas que nos estuvo ayudando recogiendo las firmas, revisándolas, organizándolas. Bueno, fue un trabajo extraordinario. La oficina que teníamos era insuficiente porque no llegamos al 1,000,000 de firmas, pero logramos más de 300,000, lo cual no puedo explicarte físicamente lo que eso significa, pero era una cosa extraordinaria, que nos llegaron de todo el país. No hay un solo estado que no haya participado enviando firmas. Eso fue algo también muy, muy importante. Previo al 1 de septiembre, tuvimos un contacto con algunas personas de la Secretaría de Gobernación, porque esto de recaudar firmas se hizo viral. Y entonces la gente sabía que se estaba recaudando firmas, pero dudaban de que fueran legales, dudaban de que las iglesias tuviéramos capacidad jurídica, dudaban incluso de que la iniciativa fuera una iniciativa con valores cristianos. Por ahí alguien de manera equivocada y no sé si premeditadamente perversa o de veras fue algo que se hizo sin dolo, decía que nuestra iniciativa era más perniciosa que la del presidente Peña Nieto. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con esta persona, le dije, oiga, ¿usted ya leyó nuestra iniciativa? Y me dice, no la he leído. Entonces, ¿cómo puede juzgarla si no la conoce? O sea, denos el beneficio de la duda y no nos ataque, porque nosotros tenemos temor de Dios y queremos presentar una iniciativa que pueda respaldar el sentir de lo que como cristianos creemos. En fin, fue un tiempo muy convulso, de mucha confusión, de muchos problemas. Entre otras cosas, por lo que te decía al principio, la iglesia no ha tenido en el pasado una experiencia como esta. Para la iglesia esto es absolutamente nuevo. Nosotros estábamos decididos a presentar la iniciativa el día 1 de septiembre por una razón fundamental. La del presidente ya estaba en la Cámara. Uh-huh. Y el inicio de sesiones del segundo periodo de este año comenzaba el 1 de septiembre. Y si a estas personas se les ocurría tomar la iniciativa del presidente y presentarla, hubieran podido presentarla sin ningún tipo de confrontación. Iría lisa y llanamente. No tendría un contrapeso. Nada, ¿no? Entonces nosotros decíamos, hay que evitar que eso pueda ocurrir, y entonces para nosotros era sumamente importante que pudiéramos entregar la iniciativa ese día, acompañada de las firmas. Y luego se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no le pedimos a los diputados que también la firmen? Porque si la firmaban los diputados, entonces teníamos dos vías, la vía legislativa y la vía ciudadana. Se tratan de manera diferente en la ley. Si un diputado firma una iniciativa, tiene que dársele un cauce legislativo, que es distinto a que si la presenta un ciudadano respaldado por las firmas que pide la ley. Son vías diferentes. Entonces nosotros pensamos, hagamos las dos vías, porque una no cancela a la otra, más bien una fortalece a la otra. Claro. Y entonces, como los diputados regresaban el día 1, bueno, hicimos un trabajo de cabildeo bárbaro y logramos hablar con muchos de ellos que nos citamos a la Cámara el día 1, y entonces antes de la sesión llegaron los diputados, teníamos un saloncito y ellos firmaban la iniciativa. Un diputado de Baja California, cuando le enseñamos el documento, pues eran 117 páginas, un tanto así, uh-huh, que tenía que firmar por duplicado, así que eran 2 mazos de 117 páginas cada uno. Y se nos quedaba bien y decía, ¿y tengo que firmarlas todas? Todas. ¿Y las voy a firmar sin leer? No, pues si quiere llévesela, pero necesita firmárnosla hoy.
Y entonces algunos nos dijeron, pues porque confiamos en ustedes y creemos en lo que están haciendo, la vamos a firmar aún sin haberla estudiado. Wow. Y tuvimos la confianza de 57 diputados de 6 partidos políticos diferentes. Eso es de veras un logro inédito, algo que nunca había pasado en el país. Nos sentimos muy contentos y muy orgullosos porque sabemos que Dios estuvo detrás. Entonces, teníamos estas 2 vías, se entregó la iniciativa a la mesa directiva de la Cámara el día 1, se lo entregamos directamente a la vicepresidenta de la mesa directiva, ella lo recibió, pero no solo eso, sino que se planteó un mes antes organizar un grupo de creyentes que pudiera acompañarnos a entregarlas. Primero hablamos de 100, luego hablamos de 1000, luego dijimos 5000, luego pasamos a los 10,000. Finalmente fueron 35,000 cristianos que vinieron de casi todo el país y que, como era un volumen tan grande de gente, lo dividimos en dos contingentes. Uno que salió del metro Balbuena y que caminó sobre la calzada Ignacio Zaragoza hasta topar con el Palacio Legislativo, y otro que se congregó en el Deportivo Eduardo Molina, que caminó por esa avenida hasta encontrarse con el otro contingente. Aquello fue esplendoroso. Jueves 1 de septiembre a las 9 de la mañana, era difícil que mucha gente fuera, pero fue impresionante. Claro, porque era un día laboral, obviamente los chicos en la escuela y demás, pero fue extraordinario, la gente vestida de blanco, se organizaron entre ellos para ponerse playeras con el logotipo de Iniciativa Ciudadana, con mantas que ellos inventaron, fue algo realmente espontáneo, yo no lo había visto nunca en México. El de la Iglesia Evangélica realmente para mí ha sido un parteaguas, ¿no? Muy conmovedoras, algunas historias impresionantes. Los hermanos que vinieron de Chiapas, creo que eran 10 camiones y llegaron a dormir a un templo que les prestaron, la gente en el piso, bueno, historias tremendas de una convicción de que esta es tarea de la Iglesia Evangélica. La gente de la Cámara no lo podía creer. Ellos estaban esperando a los maestros que en esos días también estaban haciendo marchas y demás, y la marcha de los maestros no llegó a 2,000. Nosotros éramos más de 30,000 personas. Salió, por supuesto, en todos los medios, en los noticieros, incluso los de Televisa, que son tan discriminatorios en ese sentido, pues nos dieron espacio, aparecieron ahí imágenes, fue realmente muy, muy importante. Y el impacto dentro de la Cámara fue todavía mayor. Nosotros lo hicimos el día 1, como bien apuntas, un jueves, nos recibe la vicepresidenta de la mesa, nos habían dicho que solo nos iban a dejar pasar a 10 pastores, al final entraron casi 50, una nube de reporteros, 30 y tantas mil gentes en la calle, 98 cajas llenas de firmas. Bueno, fue algo espectacular y todo es para la gloria de Dios. Así es. Sí. Fue algo maravilloso. A mí me tocó estar en la organización de los contingentes y hablando en la plataforma que se improvisó, y fue algo muy impresionante porque había gente de toda la República que habían viajado toda la noche, 16, 20 horas, terminando se regresaron otras 16, 20 horas, pero estuvieron ahí para la entrega de la iniciativa. Sí, nosotros la entregamos y se subió a tribuna al martes siguiente, y ahí también debo destacar, ya comenté que firmaron 57 diputados de 6 partidos distintos, pero tenía que hacerse un posicionamiento. Entonces la mesa directiva te da 5 minutos para hacer ese posicionamiento. Entonces los diputados que firmaron por el PRI dijeron, no, pues no podemos hacerlo nosotros porque es una ley que va en contra del presidente, somos el partido del presidente, pues no podemos. Los diputados de Acción Nacional, que fueron los más que firmaron, fueron más de 20 diputados panistas que firmaron,
dijeron, no, pues nosotros no podemos porque nuestro presidente está entre que sí, que no. Los demás partidos, incluso había un diputado del PRIMO y le hicieron juicio político, lo querían expulsar del partido por haber firmado la iniciativa. En fin, nadie se atrevía, solo el partido Encuentro Social dijo, no, todos nuestros diputados, los 9 diputados que forman la bancada, todos la firmamos, y si no hay nadie que lo quiera hacer, nosotros lo hacemos. Por eso también se crea un poco la confusión de que es una iniciativa del partido Encuentro Social. No es una iniciativa del partido, es una iniciativa de la Iglesia Evangélica, pero que tenía que, por la vía legislativa, tener quien la presentara, y la presentó el partido. Y yo quiero hacer una segunda reflexión, si me permites, en ese sentido, sí. Porque hay una confusión tremenda respecto de que si el partido Encuentro Social o cualquier otro lo hubiera presentado, hubiera ganado algún tipo de beneficio político, y es absolutamente al revés. Uh-huh. Los partidos políticos que se atrevieron a hacerlo, te estoy dando el caso de este diputado que casi expulsan del PRD, o una maestra de Morena, no estaba el momento como para que se beneficiaran, al contrario, ellos estaban arriesgando. Y lo que yo quiero decir de Encuentro Social, sin duda alguna, y lo digo con toda claridad, uh-huh, es una herramienta que Dios le ha dado a la Iglesia Evangélica para poder incursionar en esas áreas que la Iglesia ha estado impedida, y que está impedida incluso por ley. Encuentro Social es un partido formado por gente cristiana. Obviamente no todos son cristianos, y el partido no es cristiano, claro. Y no es cristiano porque la ley lo prohíbe, pero su líder principal, el diputado Hugo Eric Flores, dio un discurso memorable en la historia de este país. Cuando tomó posesión el partido como su primer acto de gobierno, ya como diputados, el 1 de septiembre del 2015, el diputado Hugo Eric dijo que había sido un error histórico de nuestros líderes haber sacado a Dios de la política, y que es un error malentendido no mencionar el nombre de Dios en tribuna, dijo él, aunque nuestro himno nacional sí menciona a Dios. Uh-huh. Y sabes que habían pasado 98 años sin que nadie se atreviera a usar el nombre de Dios en público en la tribuna de la Cámara de Diputados, hasta que este cristiano tuvo el valor y la gracia de Dios para hacerlo. Entonces yo les quiero decir, Encuentro Social es una herramienta para que la Iglesia pueda usarla. Si nosotros tenemos no sé, algún tipo de iniciativa, ya no hablemos de esta, cualquier otra, y la queremos meter por PRI o por PAN o por cualquier otro partido, ¿sabes lo que nos van a decir a los cristianos? No se puede. Uh-huh. Pero si lo hacemos a través de un partido que tiene los valores que nosotros tenemos, en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Claro. Yo le estoy muy agradecido al Partido Encuentro Social y concretamente al doctor Hugo Eric, aunque a todos los demás diputados que forman el partido, 4 de ellos que son creyentes, evangélicos, que han apoyado esto sin ninguna restricción y con toda firmeza. Entonces yo quiero dejar claro eso, porque los cristianos tenemos que ser agradecidos, y la Biblia dice que al que honra, honra, y tenemos que honrar la participación de Encuentro Social en este proyecto tan grande. Yo rescato algo de lo que estás diciendo, Aaron, y es lo siguiente. Número 1, todo lo que se ha hecho con fondos de la propia iglesia. Nadie nos ha fondeado y no lo ha hecho el Partido Social. Número 2, no es un movimiento del Partido Encuentro Social. Es un movimiento de la Iglesia Cristiana Evangélica que además se ha mantenido puro, sin que no se involucre en ninguna otra creencia o denominación, ni politizarlo. Y número 3, creo que la respuesta a la oración de muchos cristianos de poder conquistar con el reino, los principios del reino, la política, la respuesta de Dios es que surge un partido que tiene principios de reino. Definitivamente, como tú lo dices y lo apuntas bien, no es un partido cristiano, porque no puede existir y porque sería incorrecto políticamente. Es un partido político, pero hay gente cristiana que hace que los principios de reino permeen este partido.
Así es, así es. El caso es de que se presentó la iniciativa, ya el día 8 se subió al debate, la diputada Norma Edith Martínez de Encuentro Social la presentó por la vía legislativa, eso es muy importante destacar. Y nosotros ese mismo día entregamos las firmas que la Cámara envió al INE, porque el INE por ley tiene que verificar que las firmas son reales, que están en el padrón, que no están suplantadas, en fin, tiene que validar eso. Y tranquilamente esperamos el tiempo en que se llevara a cabo la dictaminación, que realmente fue otro problema, porque el presidente de la comisión era un diputado que se apellida Ordóñez, pero como el PRD estaba tan molesto por la iniciativa ciudadana, dieron de baja al diputado Ordóñez y nombraron al diputado Acosta Naranjo para que él sea o fuera el presidente de la comisión, y presentaron una segunda iniciativa igual que la del presidente para atacarnos e impedir que la iniciativa ciudadana pudiera dar frutos. Como ellos se dieron cuenta que iba por la iniciativa legislativa y también por la iniciativa ciudadana, entonces por un lado estaba la del presidente y por otro lado estaba la del PRD, las dos en ese sentido de los matrimonios igualitarios. Y entonces nosotros en desventaja, porque además teníamos como presidente de la comisión a un perredista dispuesto a hacer lo que sea con tal de frenarla. Otra cosa sorprendente, sorpresiva, inaudita, nosotros tuvimos la presentación de la iniciativa el día 1 y la Secretaría de Gobernación el martes 5 citó a 20 y tantos pastores y líderes de las asociaciones religiosas a una reunión en la Secretaría de Gobernación para entrar en diálogo con ellos. Es inaudito que haya ocurrido porque durante todo el sexenio el presidente Enrique Peña Nieto no había tenido ni un solo acercamiento con las iglesias, menos un encuentro. Estaba totalmente alejado de las iglesias evangélicas, aun cuando se reúne periódicamente con las iglesias católicas, pero con los evangélicos como si no existiéramos en este país. Nosotros hacemos la marcha y así reacciona Gobernación, tienen una cita con el secretario y les dice, en unas cuantas semanas el presidente se va a reunir con ustedes. Oh, qué tremendo. Fue algo impresionante, les dijo ahí una serie de cosas que por secrecía no puedo divulgar, pero el caso es de que efectivamente unas semanas después el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con un grupo de líderes evangélicos del país, no más de 30, en la residencia oficial de Los Pinos. No quería sacarse una foto, uno de los pastores le dijo, presidente, pues tomemos aunque sea una foto para que sea público que tuvimos la reunión, y efectivamente se tomaron una fotografía que apareció en los medios de comunicación. Pero lo que quiero destacar es que es una actitud que ocurre en reacción a todo este trabajo de juntar firmas, de hacer una marcha, de entregar una iniciativa, porque ellos pudieron percatarse que la iglesia evangélica se está organizando. Esa es una tercera reflexión. Las iglesias evangélicas en México tenemos una larga y triste historia de desunión, sí, de división, hasta de enfrentamiento. Tenemos una larga y triste historia de cuestionarnos unos a otros, ¿sabes? De llevarnos en un ambiente equivocado en cuanto a la relación de unión y de trabajo que debiéramos de tener como cuerpo de Cristo. Salvo algunos eventos como este que mencionabas de la asociación Billy Graham, o los eventos que hacíamos en Conemex, o alguna actividad de ese tipo, no ha habido un verdadero trabajo de unidad de las iglesias. Cada quien está ocupada en lo suyo. Algunos piensan que lo que ellos hacen es lo mejor que se ha hecho, o lo mejor que se puede hacer, sin que conozcan que hay otros esfuerzos que valen la pena tanto como lo que ellos están haciendo, etcétera, ¿no?
la iglesia cristiana nos ha faltado unidad, nos ha faltado humildad, nos ha faltado amor. Y eso es lo que ha provocado que las iglesias no tengamos la fuerza que podríamos tener. Esto nos unió de una manera sorprendente. Ni cuando se legisló el cambio constitucional en el 92, que nos da personalidad jurídica, ni aún en ese momento hubo tanta unidad como estos días, estos meses. Ha sido fabuloso. Este es un año, el año de Dios para México. Entonces, de veras ha sido maravilloso. Yo he visto tan extraordinarias reuniones en donde comíamos o desayunábamos o cenábamos o platicábamos o debatíamos o trabajábamos 30, 40, 50, 200 iglesias apoyando un mismo sentir, colaborando financieramente, logísticamente, etcétera. Ha sido algo genial. Y te voy a decir, yo calculo que apenas el 20-25%, exageradamente el 30% de la iglesia participó. Si logramos mantener esta inercia y seguir involucrando al cuerpo de Cristo y poder llegar a movilizar al 100% la capacidad que tiene el pueblo cristiano evangélico, México sería para Cristo así. Amén. Yo creo que Dios no nos ha permitido ganar una batalla para quedarnos ahí. Hay una guerra que ganar. Sí, bueno, claro. Y una de ellas es evangelizar a la nación con el ejemplo más que con las palabras, con la unidad más que con los folletos, los cuales también sirven. Pero, ¿qué sigue, Aarón? Bueno, muy interesante la pregunta. Te decía que entonces nosotros entregamos la iniciativa por 2 vías, incluso la mandamos imprimir, se hicieron unos libritos y se entregó la iniciativa a los 500 diputados, uno por uno, en su oficina. Todos los diputados tienen ya una copia de la iniciativa, se ha distribuido en varias partes del país a varios pastores, porque lo que nos interesaba era que todos supieran qué es lo que estábamos proponiendo. Incluso en el documento viene un cuadro comparativo, qué dice la ley hoy, cómo la pretendemos modificar y por qué, las razones de los porqués. El caso es de que la comisión decide tomar el día 8 de noviembre para dictaminar la iniciativa del presidente de la República junto con la iniciativa del PRD y la iniciativa ciudadana que se entregó vía legislación, vía los legisladores, vía encuentro social. La iniciativa ciudadana, por la vía ciudadana, no se incorporó en este dictamen por 2 razones. Primero, porque apenas el INE entregó la validación, y yo quiero decir ahora que ya tenemos la validación del INE diciendo que las firmas que presentamos son reales, son de ciudadanos de carne y hueso, que no estamos haciendo ningún fraude y que estamos validados para ingresar a un dictamen. Están cotejadas por el INE, que sí existen. Claro. Incluso les hacíamos ese desafío el día 1 de septiembre que entregamos. Les decíamos, abran la caja que quiera y vea a la persona que está ahí, y los datos son de alguien que existe, que es de carne y hueso. No estamos fingiendo, ni mintiendo, ni haciendo fraude de nada, ¿no? Son personas reales que voluntariamente firmaron y que están a favor de esta iniciativa. Ya está validado por el INE, pero por los tiempos legislativos no se ingresó en este dictamen. Insisto, las que se dictaminaron fue la del presidente, la del PRD y la iniciativa ciudadana por la vía legislativa. Y bueno, fue un debate impresionante. Como se está legislando en esos días también la ley de egresos, la Cámara estaba sitiada, estaba tomada por grupos campesinos que querían recursos que se incorporaran en la ley, entonces no nos dejaron entrar. Pero nosotros citamos una conferencia de prensa, así que tuvimos que hacer la conferencia en la calle. Y cuando comenzamos la conferencia, los medios que estaban ya adentro se acercaron a las rejas y literalmente tras las rejas dimos la conferencia de prensa. Fue algo bien lindo también, muy interesante. Todos estaban así asombrados, pero ahí estábamos dando la conferencia de prensa. No nos dejaron ingresar.
aunque debo decir que el PRD sí metió grupos de los colectivos gays que estuvieron interrumpiendo, que estuvieron ahí haciendo pues presencia, ¿no?, para hacerse notar, y se dictaminó al final que las 3 iniciativas iban a quedar canceladas porque ninguna cumplía los requisitos que otra comisión, la de Derechos Humanos, estaba estableciendo, que es un criterio muy, muy interesante que quiero platicarles. Pero antes déjame decirles que para llegar a ese punto, nosotros habíamos nombrado con pastores comisiones, y una de las comisiones era darle seguimiento a cada uno de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces teníamos pastores que hablaron con ellos, ya sea por teléfono, les mandaron correos, lo que tú quieras, y un día antes, tu servidor, el pastor Benjamín Rivera, el Sánchez, estuvimos en la Cámara hablando con muchos integrantes de la comisión, particularmente con un diputado priista, que me voy a resguardar su nombre, pero que nos mostró diversos escenarios que ellos, que son mayoría en el Congreso y también en la comisión, estaban visualizando. Y por lo menos 3 de los 6 modelos que nos mostraron encajan, mira, así, de manera extraordinaria con la iniciativa ciudadana. Wow. Entonces estábamos muy contentos por eso, y porque teníamos claro que aunque se iba a dictaminar una de las iniciativas nuestras, la otra queda viva para cualquier cosa que pueda pasar en el futuro. Se da la sesión, no muy larga, nosotros pensábamos que iban a tardar más, duraron un poco más de 2 horas, casi 3 horas, y al final dicen que por la decisión de la Comisión de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados no podía legislar sobre ese tema porque es objeto de legislación estatal. Es decir, cada estado tiene que dictaminar sobre ese tema porque cada estado es libre y soberano, y entonces tiene que acordarlo con respecto de sus códigos civiles. Una decisión muy rara. A mí me parece que fue una decisión política para tratar de hacer quedar bien al presidente con todos. En fin, el caso es de que las 3 se cancelaron con muy, ¿cómo decirte?, con un gran enojo de parte de los colectivos gays, de los grupos de izquierda, concretamente PRD, Movimiento Ciudadano y Morena. Sobre todo los del PRD estaban enfurecidos, el presidente de la comisión, el señor Acosta Naranjo, estaba muy, muy molesto, con un gran pesar del PAN, que ha sido el partido que más nos ha decepcionado, porque a pesar de que está en sus documentos básicos la defensa de la vida, del matrimonio y de la familia, etcétera, no ha tenido el valor civil, ético, moral que debiera tener. Han sido unos cobardes para defender este tema. El propio PAN está dividido, grupos que están a favor de que haya matrimonios homosexuales, en fin, muy decepcionante. El PRI, entre que quedó bien y no, y pues el único partido que festejó fue Encuentro Social. Nosotros no nos sentimos plenamente satisfechos por lo que te decía al principio de la charla. Hoy día hay 12 estados que en su legislación ya es legal el matrimonio homosexual. Eso me preocupa enormemente. Claro. Así que, ¿qué sigue? Hay muchos frentes. Primero, sigue investigar bien cuáles son estos 20 estados que todavía no deciden o que ya han decidido a favor del matrimonio heterosexual, para fortalecerlos y para tratar de blindar a los que todavía van a discutir el tema. Sigue, por supuesto, ir a los estados que sí han aprobado la legislación de los matrimonios igualitarios para poder hacer iniciativas ciudadanas locales explicando que eso es un error jurídico. ¿Se puede revertir? Es una discusión que habrá que ver. No, en este momento no podría decirte con claridad, pero de que hay posibilidades, pues por lo menos de intentarlo, si las hay. Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Otro frente muy importante para nosotros es
el tema de cómo detenemos la ideología de género, porque este es solo un efecto de lo que la ideología de género representa para el país. ¿Cómo detenemos que la ideología de género se enseñe en las escuelas? Porque hoy día ya se enseña sexualidad y la Suprema Corte de Justicia la semana pasada acaba de dictaminar que es prerrogativa del Estado enseñar sexualidad en las escuelas. Nosotros decimos que esa no es prerrogativa del Estado, es prerrogativa de los padres de familia, los que podemos y debemos decidir qué educación reciben nuestros hijos. Ahí tenemos una batalla que empezamos apenas a través de una mujer muy valiente en Nuevo León, se llama Luz María Quintos, y ella es la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de Monterrey, y ella interpuso un amparo para impedir que en las escuelas de educación básica en Nuevo León se enseñe ideología de género, y hizo un estudio de los contenidos de los libros y ya interpuso un amparo, y está peleando esa batalla, pero junto con ella y otros abogados estamos solicitando a la Secretaría de Educación Pública que nos otorgue 2 sillas en el Comité Ciudadano que revisa los contenidos de los libros de texto. Hasta ahorita nos han garantizado una, nosotros estamos peleando por 2 y queremos tener una presencia ahí para poder que en vez de que se hablen de esos temas, se hable de valores. ¿Por qué no le enseñamos a los niños qué es disciplina, qué es responsabilidad, qué es honradez, qué es el respeto? Yo qué sé, una serie de temas que hoy nuestros niños lamentablemente pues completamente ignoran porque nadie se los enseña. La escuela no lo enseña, en casa no lo aprenden. Necesitamos establecer en los contenidos de libros de texto no educación sexual. Al contrario, eso ha provocado que los niños entren en una dinámica de sexualidad que les es ajena por su edad, pero que ya con ese tipo de comentarios pues los empiezan a hacer que su mente empiece a trabajar en esas áreas que, insisto, no son un problema para un niño. Es un problema para un niño por los medios masivos de comunicación, por la información de su entorno y ahora por la enseñanza que están recibiendo en las escuelas. Necesitamos atacar. Y otro frente muy importante, quizás el más importante, es que en todos estos meses hemos estado reflexionando ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién empuja la ideología de género? ¿Cómo llega al país? Porque no es un problema de México, ese es un problema mundial. Está permeando en todo el mundo. Pero ¿quién está detrás de ese lobby gay tan famoso y tan inexacto? No sabemos quién es, qué es, dónde están o qué. Y en todos estos meses de revisión, de lecturas, de estar investigando, etcétera, nos hemos dado cuenta que organizaciones de los colectivos de la diversidad sexual están incrustados en las oficinas de organizaciones internacionales como la ONU, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la OEA, UNESCO, etcétera, etcétera. Hay una serie de organizaciones que se han incrustado ahí, que han logrado incluso recursos financieros millonarios, ¿no? La ONU les da oficina y les da recursos por un tema que cuando tú lo oyes parece bien, hablan de la igualdad. Y tú dices, pues sí, todos los seres humanos debemos ser tratados como iguales. El tema de la igualdad de género, ¿no? Que lo mismo es un hombre que una mujer, etcétera. Y entonces, bajo esta sombrilla de derechos humanos, de garantías civiles o derechos civiles, garantías individuales, etcétera, en una bandera que se luce bien, que se oye bien de primera instancia, han venido maquinando también la igualdad de derechos de personas que son diferentes, en este sentido, los colectivos de la diversidad sexual. Como ya dije, nosotros creemos que son ciudadanos que tienen que recibir garantías como ciudadanos, pero que no pueden usar mecanismos igualadores de derechos. Se tiene el Estado que crear estructuras que puedan proteger esos intereses, pero no igualarlos con otros derechos, porque no puede ser igual lo que es distinto.
entre otras muchas reflexiones. Entonces, desde la última reunión antes de entregar la iniciativa, en agosto, decidimos plantear cómo crear un frente a nivel primero nacional, luego latinoamericano, después iberoamericano y hasta donde Dios nos permita, para poder tener presencia en esos lugares que hoy trabajan sin ningún límite, sin ningún freno, sin ninguna oposición, y poder buscar en la ONU y todas estas entidades que te comentó, grupos cristianos que estén allí también para que se reflexione y para que no haya esta distorsión de lo real. Entonces estamos planeando llevar a cabo un primer congreso que se llamará Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, en donde vamos a invitar a líderes espirituales, pastores evangélicos de toda América Latina e Iberoamérica, por el tema del idioma, ¿sabes? Entonces estamos pensando que esté presente España, Portugal y Brasil, que hablan portugués, pero que estén con nosotros, España, por supuesto, como la lengua original de prácticamente todos los países latinos, y entonces desde la Patagonia hasta el Río Bravo estaremos pensando en tener 23 países invitados a este Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia del 22 al 24 de febrero. Estamos pensando que tengamos una delegación de pastores y líderes espirituales, pero también de diputados o legisladores cristianos evangélicos que también están haciendo su trabajo en otras partes del mundo. Un caso excepcional es Colombia. Tú sabes que Colombia logró un acuerdo de paz después de 59 años de tragedia por la guerrilla terrible, y entonces cuando se pacta la paz, de manera inaudita para mí, se van a hacer un tratado a Cuba, y en Cuba incluyen dentro del tratado de paz el tema de la igualdad en derechos sexuales, y entonces también se mete en esa iniciativa el tema de la ideología de género. Cuando la iglesia colombiana conoce de eso, además de otras cosas, por ejemplo, el hecho de que los delincuentes no reciban castigo, o de que los guerrilleros puedan convertirse en diputados, en fin, una serie de cuestiones, la iglesia evangélica dijo que no estaba de acuerdo, y cuando llegó el plebiscito, fue una sorpresa mundial que ganara el no. Y yo quiero decir que fue un no a la paz, un no al acuerdo de paz, que es diferente. Claro. Yo estoy absolutamente convencido que todos los colombianos, y sobre todo los pastores y las iglesias evangélicas, claro que quieren paz, pero quieren una paz digna, una paz enfocada del modo correcto, una paz que no esté basada en un documento que al rato va a traer más desequilibrios y más problemas de los que ahora tienen. Entonces me parece un ejemplo de civilidad extraordinario, que para el mundo fue una gran sorpresa. Esos líderes espirituales son a los que vamos a traer a México, pastores, pero también, por ejemplo, el presidente del Congreso en Uruguay es un cristiano, entonces vamos a pedirle que nos acompañe. Uruguay es un país al que le ha ido pésimo en este tema, pésimo. Lamentablemente durante el gobierno de José Mujica, que es un hombre muy célebre por su honradez y su bonomía, pero durante su gobierno se aprobó la prostitución, se aprobó el uso de la marihuana con fines recreativos, se aprobó el tema de los matrimonios igualitarios, se aprobó el aborto, se aprobó la causal de divorcio sin necesidad de explicar el por qué, simplemente llegas y dices me quiero divorciar y te divorcian. Una serie de leyes en contra de la familia terribles, y la iglesia evangélica perdió todas las batallas. Queremos que estén para que nos digan cuáles fueron sus errores y no cometerlos en otros países, en México, por ejemplo, y lo que está pasando ahorita en Panamá y en otros países, en Guatemala, en fin. Queremos formar un frente latinoamericano, iberoamericano, que dé como resultado tener comisiones que podamos incrustar en estas organizaciones mundiales de donde han surgido todos estos temas de la ideología de género,
para que haya una perspectiva cristiana evangélica en los lugares en donde se toman las decisiones, porque nuestra visión es que la iglesia cristiana tiene la obligación moral y espiritual de estar en el lugar donde se toman las decisiones. 100% la iglesia es responsable de la vida de un país, en el sentido de que podemos orar y podemos determinar cosas. Segunda de Samuel 10, te decía hace rato, segunda de Samuel 10, creo que 8, no estoy seguro, pero en segunda de Samuel 10 dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestros hijos, por las ciudades de Dios, y que Dios haga lo que bien le parezca. Y tú también has estado llevando palabra a diferentes lugares, y creo que es momento de movilizar y motivar a la iglesia a unirnos en todas estas acciones o rogativas, peticiones y oraciones, como le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2, 1 y 2, dice, para que oremos por los que están en eminencia y vivamos quieta, reposadamente, sosegadamente y con dignidad. O sea, depende de la oración que la nación tenga estas 4 características. ¿Qué piensas, Aaron? Claro, absolutamente. Fíjate que cuando se dio el dictamen, un hermano me manda un WhatsApp y me dice, ganamos. Y yo le contesté, no ganamos, no hemos ganado nada, solo detuvimos un ataque, no lo ganamos, no hemos ganado nada. Estamos porque se dictamine, y eso fue lo que dijimos en la conferencia de prensa, que la comisión nos dé fecha para que se dictamine esta iniciativa. Ya no será en este periodo, será en el del año entrante, seguramente, esperamos en Dios, como dice la Escritura, que sea lo que a Dios bien le parezca, pero vamos a luchar porque se dictamine, y ahí sí, que se cambie la Constitución, porque solo el cambio de la Constitución es lo que va a modificar el criterio de la Suprema Corte de Justicia. Solo el cambio de la Constitución es lo que va a garantizar que en los estados que ya están regulados bajo esta figura de matrimonios igualitarios tengan que revisar su Constitución, etcétera. No hemos ganado, todavía no hemos ganado nada. Detuvimos un ataque, pero todavía falta mucho por hacer y mucho que trabajar. Yo quiero invitar a todos quienes nos escuchan para 3 cosas. Número 1, que se mantenga informado. Vamos a dar una conferencia el 5 de diciembre en la Cámara de Diputados para explicar todo esto que hemos platicado ahora y decir los pasos que siguen. No es acceso libre, pues es en la Cámara, está restringido y solo cabe un número determinado de personas, pero si usted tiene interés de acompañarnos, puede marcar al 55 17 94 34 y solicitar un espacio. Independientemente de que pueda estar en esa reunión o no, vamos a estar enviando por redes sociales avisos y diciendo los pasos siguientes. El 5 de diciembre es una fecha muy importante porque se conmemora la Ley de Libertad de Cultos, y entonces vamos a aprovechar la fecha para dar un informe de lo que se ha hecho hasta ahora, pero sobre todo lo que vamos a hacer. Vamos a organizar una comisión de oración, ya está de hecho formada, vamos solo a actualizarla y a darle tareas específicas, pero la idea es que haya un evento de oración mensual en cada estado del país. No espere que lo convoquen, usted organícelo ahí en su congregación, busque una vez al mes reunir a su gente para orar por México y por estos temas. Si me permite, yo te voy a dar una guía de oración para que tú la puedas estar duplicando o replicando con todas las personas a las que llegas a través de estos medios y las redes sociales, y que cada mes se tenga un tiempo de oración, cada mes. Vamos a organizar o a llevar a cabo los trabajos de organización para el Foro Iberoamericano por la Vida y la Familia, que será del 22 al 24 de febrero, va a ser en México, en el año del 17, si Dios nos permite la vida, y yo creo que va a seguir siendo parte de este gran proceso que hemos venido arrancando de mayo para acá, y que signifique la participación evangélica en este país. Muy bien. ¿Algún correo electrónico, Aaron? Bueno, de momento el mío es Aaron con doble A, A-A-R-O-N, Aaron, @ concertación, todas con C de casa, concertación, _medio ac.org.mx.
Muy bien, Aarón, pues queremos agradecerte el tiempo y la atención que tienes para con la gente, para informarle. Sabemos que Dios va a hacer algo muy grande, vamos a movilizarnos en oración, vamos a estar en contacto. También le doy mi correo para que se ponga en contacto conmigo, info@oscarvenegas.com, y que el Señor nos ayude, porque necesitamos mover a México hacia el Señor. Amén, amén. Gracias, Aarón. Ha encantado, un placer estar Dios contigo. Hasta luego. Gracias.